En esta sesión abordaremos el tema de los desplazamientos paralelos de la parábola. Antes de iniciar, observe el siguiente esquema. Representa 4 casos de orientaciones de la parábola y su respectiva representación gráfica con su ecuación. Ahora, lo que quiero que observen es cuál es la relación que existe entre cada una de las gráficas, su orientación y también la forma algebraica de su ecuación. Por ejemplo, en cada una de ellas, el vértice se encuentra en el origen. Vamos a decir que el vértice es el punto en donde la curva cambia de concavidad. Así que el vértice para esta parábola está en el origen. El vértice de esta parábola también está en el origen. El vértice está en el origen y también aquí el vértice está en el origen. Lo que quiero que observen es que para cada una de ellas existe también una ecuación que las representa. Esa ecuación es una expresión algebraica que posee ciertas características y nos va a servir a nosotros para deducir cuál es la orientación de la parábola sin necesidad de graficarla. Ahora, veamos el primer caso. Observe que la parábola se abre hacia arriba. Vamos a decir que la parábola se abre hacia arriba cuando x esté al cuadrado. Cuando la variable x se encuentre al cuadrado y cuando el coeficiente de y sea positivo, entonces la parábola se va a abrir hacia arriba. Fíjense que esta ecuación y esta ecuación son equivalentes, solo que en este caso x al cuadrado está despejada y 4p acompaña a la variable y. Pero en este caso la variable y está despejada y como 4p está multiplicando a y, entonces pasa a dividir a x al cuadrado. Entonces el coeficiente de x cuadrado ahora sería 1 sobre 4p. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Lo único que estamos haciendo es que en el primer caso x al cuadrado queda solita y y tiene coeficiente 4p. Pero en este caso y se encuentra solita, pero ahora el coeficiente de x al cuadrado es 1 sobre 4p. Así que es necesario que podamos dominar estas dos presentaciones dependiendo de la ecuación que se nos presente en un problema. Ahora, una parábola se va a abrir hacia arriba cuando x esté al cuadrado y cuando el coeficiente de y sea positivo. En este caso, 4p es positivo. Ahora, veamos el siguiente caso. La parábola se abre hacia abajo. ¿Cuándo sabemos que la parábola se abre hacia abajo? Bueno, x está al cuadrado, pero observe que el coeficiente de y aparece negativo. Entonces, la parábola se va a abrir hacia abajo cuando x esté al cuadrado y cuando el coeficiente de y sea negativo. De la misma manera que les expliqué en el caso anterior, para esa primera ecuación, x al cuadrado está despejada y el coeficiente de y es menos 4p. Ahora, si yo quisiera dejar a y solita, o sea, despejada, tendría que quitar a menos 4p. Y como está multiplicando, lo paso a dividir debajo de x al cuadrado, que sería esta ecuación. Así que de las dos formas, usted puede trabajar la ecuación de una parábola. Ahora, ya vimos que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo cuando x está al cuadrado. Observe que en ambos casos x está al cuadrado, pero se va a abrir hacia arriba cuando el coeficiente de y sea positivo y se va a abrir hacia abajo cuando el coeficiente de y sea negativo. Ahora,
También tenemos el caso que una parábola se abra hacia la derecha o que se abra hacia la izquierda. En todo caso, si la parábola se abre hacia la derecha o la parábola se abre hacia la izquierda, y siempre va a estar al cuadrado. Pero ¿cuándo sabemos que una parábola se abre a la derecha o se abre a la izquierda? Bueno, eso va a depender del coeficiente de x. Observe que en este caso el coeficiente de x es positivo, es 4p. Así que se va a abrir a la derecha cuando y esté al cuadrado y cuando el coeficiente de x sea positivo. O se va a abrir hacia la izquierda cuando y esté al cuadrado y el coeficiente de x sea negativo. De la misma manera, ¿verdad? Si usted quiere despejar x, 4p lo pasa a dividir debajo de y cuadrado y le quedaría de esta manera. En el primer caso es positivo, en el segundo caso es negativo. Bueno, esto nos va a servir a nosotros para tener una base y a partir de eso poder construir las gráficas y las ecuaciones de una parábola que se desplace en el plano cartesiano. Así que en los 4 casos hemos supuesto que el vértice de cada una de las parábolas se encuentra en el origen. Recordemos que el vértice es el punto donde la curva cambia de concavidad o cambia de inflexión, que sería este, ¿verdad? Ese sería el vértice, ese sería el vértice y este también sería el vértice. Así que siempre recuerden relacionar la gráfica con su ecuación. Para poder ilustrar este tema, veamos el ejemplo número 1 que dice: aplica desplazamientos verticales y horizontales para graficar el lugar geométrico que determina la ecuación y es igual a x menos 2 al cuadrado. Observe, x menos 2 está en paréntesis y está siendo afectado por un cuadrado, más 1 en el plano cartesiano. Determina las coordenadas del foco, el vértice y la ecuación de la directriz. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sea la parábola en su forma base y igual a x cuadrado. Ahora, ustedes se preguntarán de dónde salió y igual a x cuadrado. Observe que la ecuación original es y igual, en paréntesis, x menos 2 está elevado al cuadrado. Ahora, lo que yo voy a hacer es eliminar este menos 2 y eliminar este más 1. Lo voy a hacer por el momento, pero luego voy a ir trabajando con ellos. Así que para este caso voy a eliminar a este menos 2 y voy a eliminar a este 1. Y solo me voy a quedar con y con x elevado al cuadrado. Entonces, la parábola en su forma base sería y igual a x al cuadrado. Recordemos que esto significa que la parábola se encuentra con vértice en el origen. Así que tendríamos esta forma. Ahora, observe que y es igual a x al cuadrado. Eso implica que x está al cuadrado. Observe, x al cuadrado. Y tenemos a y, que sería esta. Solo que el coeficiente de y, aquí ustedes podrán decir, bueno, pero es que y no tiene coeficiente. Pero en realidad sí lo tiene, es 1. Así que el coeficiente de y es 1. En la fórmula aparece como 4p. Pero en este caso el coeficiente de y vale 1. Así que 4p sería igual a 1. Porque el coeficiente de y para la fórmula es 4p. Y para esta ecuación es 1. Eso significa que 4p sería 1. La variable x está siendo afectada por la potencia cuadrada. Recordemos que si x está elevado al cuadrado, la parábola se puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Ahora, además el coeficiente de x al cuadrado es positivo. Observen que x al cuadrado es positivo. Así que vamos a decir que
la parábola se abre hacia arriba, o sea que va a tener esta forma. Así que vamos a decir que esta ecuación representa a una parábola que se abre hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque x está al cuadrado y su coeficiente es positivo. Ahora lo que voy a hacer es graficar el plano cartesiano y voy a graficar esta expresión, la forma base de la ecuación de la parábola, que es igual a x cuadrado. Eso es lo que voy a graficar en este plano cartesiano. Lo que vamos a hacer en este momento es darle valores a x cuadrado para obtener el valor de y de esa manera formar coordenadas para los puntos que se van a graficar en el plano cartesiano. Así que le voy a dar valores a x. Por ejemplo, si x vale 2, 2 al cuadrado es 4. Así que si x vale 2, el resultado sería 4. 2,4. Si a x le doy el valor de 1, 1 al cuadrado, eso es 1. Así que cuando x vale 1, y vale 1. Tendríamos este punto. Si x vale 0, 0 al cuadrado es 0. Significa que quedaría en el origen. Si x vale menos 1, menos 1 al cuadrado, eso es 1. Así que cuando x vale menos 1, y vale 1. Y tendríamos este otro punto. Cuando x vale menos 2, menos 2 al cuadrado, eso es 4. Así que cuando x vale menos 2, y vale 4 positivo. Bueno, son suficientes puntos para poder unirlos con una curva y de esa manera formar la parábola. Sería esta parábola, ¿verdad? Ya tenemos 5 puntos. Esos 5 puntos nos van a servir a nosotros para poder dibujar el gráfico de la parábola. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observe que en la forma base, y igual a x al cuadrado, a la variable x se le resta 2. Ahora, observe que en esta ecuación a x se le resta 2, o sea que sería x menos 2. Pero, ¿qué significa restarle a x menos 2? Bueno, lo que significa es que cada punto de la parábola se mueve 2 unidades a la derecha. Importantísimo que entendamos esto. Cuando a x se le reste un número, significa que esos puntos se van a mover a la derecha, es decir, hacia este lado. Para este caso, como a x se le está restando menos 2, significa que cada punto de la parábola se va a mover 2 unidades hacia la derecha. Así que a este punto, a este, a los 5 puntos que nosotros hemos graficado, lo vamos a mover 2 unidades hacia la derecha. Y he colocado esas flechitas indicando que cada punto se va a mover 2 unidades o 2 cuadritos. Y voy a colocar los puntos dibujados en esa posición. De esa manera. Lo que ha pasado es que la gráfica, todos sus puntos, se han movido 2 unidades hacia la derecha. ¿Qué hubiese sucedido si en vez de restarles, le hubiésemos sumado 2? Eso significa que cada punto de la parábola se tendría que haber movido 2 unidades hacia la izquierda. Pero ese no es el caso. Ahora, para hacer énfasis, quiero que entendamos que cuando a x se le resta un número, significa que la parábola se mueve esa cantidad hacia la derecha. Pero cuando se le suma un número a x, significa que la parábola se mueve hacia la izquierda. Bueno, significa que como a x se le ha restado 2, cada punto se movió 2 unidades hacia la derecha. Ahora observe que a la expresión x menos 2 al cuadrado, ¿sí?, a esta expresión se le está sumando una unidad, o sea, se le está sumando 1.
Pero ¿qué significa este más 1? Bueno, este más 1 significa que cada punto de la parábola se va a mover una unidad, pero hacia arriba. Así que este punto, este otro punto y este otro punto se van a mover una unidad hacia arriba. Y les he dibujado esas flechitas indicando que cada punto se va a mover una unidad hacia arriba. Así que quedaría dibujada de esta manera. Observen que cada punto de la parábola se movió una unidad hacia arriba y entonces la parábola completa se mueve una unidad hacia arriba. Dado que el vértice de la parábola se encontraba en el origen, recordemos que la parábola original se encontraba en el origen. Ahora, como todos los puntos se movieron 2 unidades hacia la derecha y una unidad hacia arriba, significa que el vértice, que también es un punto de la parábola, hizo lo mismo. Así que se mueve 2 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. Entonces el vértice quedaría en el punto 2,1. Ese sería el vértice. El vértice quedaría en el punto 2,1. Ahora, observe lo siguiente. Recordemos que 1 sobre 4p es el coeficiente de x menos 2. Eso elevado al cuadrado. Recordemos que 1 sobre 4p es el coeficiente de x cuadrado. Pero en este caso el coeficiente de esta expresión es 1. Así que 1 sobre 4p es igual a 1. ¿De dónde salió 1 sobre 4p? Recordemos que 1 sobre 4p es el coeficiente de x cuadrado o de y cuadrado, pero en la fórmula. En esta expresión el coeficiente es 1. Como el coeficiente es 1, significa que es equivalente a 1 sobre 4p. Así que 1 sobre 4p es igual a 1. Vuelvo y repito, 1 sobre 4p es el coeficiente en la fórmula. Y este 1 es el coeficiente en esta expresión. Aquí a la par hay un 1. Ustedes no lo ven, pero implícitamente hay un 1 a la par del paréntesis. Así que si en la fórmula es 1 sobre 4p y en esta expresión el coeficiente es 1, entonces significa que 1 sobre 4p es igual a 1. Ahora, de aquí vamos a tener que despejar la variable p. Ese 4p está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Quedaría 1 igual a 4p. Ahora, si este p lo despejamos, tendríamos que quitar este 4 que está multiplicando. Y como está multiplicando, pasa a dividir. Significa que p es igual a 1 sobre 4. Ahora, podemos reescribirlo también como p igual a 1/4, solo cambiándolo de lugar o dándole vuelta así. P es igual a 1/4. Ahora, observe que la distancia del vértice al foco es p igual a 1/4 y va a ser medido hacia arriba. Esta es la gráfica de la parábola. Aquí tenemos el vértice. El vértice es 2,1. Ahora, para medir el foco, recordemos que como la parábola se abre hacia arriba, el foco es un punto interno de la parábola, que no pertenece a ella, pero se encuentra en el área delimitada por la parábola. Ahora, el foco tendría que medirse a partir del vértice. A partir del vértice, nosotros vamos a medir 1/4 y vamos a ubicar el punto donde quedaría el foco. Así que recordemos que 1/4 es equivalente a 0,25. Así que a partir del vértice, a partir de este punto, vamos a subir 0,25. Así que el foco tendría como coordenadas 2 en X, pero hacia arriba tendríamos la unidad, o sea, donde está el vértice, pero le vamos a sumar 0,25. Así que quedaría en 1,25. Sería 0,25 la distancia más arriba del vértice.
De esa manera el foco tiene coordenadas 2,1.25. Recordemos que el parámetro P nos sirve para ubicar tanto el foco como la directriz. En este caso, el foco queda arriba, porque la parábola se abre hacia arriba. El foco queda hacia arriba a una distancia de 0.25 del vértice. Ahora, ¿cómo calculamos de manera algebraica? Bueno, en 2, recuerde que vamos a tomar como referencia el vértice es 2,1. Entonces el foco, recuerde que en el eje X se mantiene, sería 2. Pero en el eje Y lo que hace es aumentarle 0.25 la distancia. O en todo caso es un cuarto. Así que en 2 quedamos, pero en Y a ese 1 del vértice yo le voy a sumar más un cuarto. Vuelvo y repito, lo que estoy haciendo es tomar las coordenadas del vértice como referencia para calcular las coordenadas del foco. Recuerden que como las dos están en el mismo sistema de coordenadas, entonces se mantendría el valor de 2 para X, pero para Y aumentaría 0.25. Entonces tendríamos las coordenadas del foco 2,1, pero a ese 1 se le aumenta un cuarto. Ahora, al sumar 1 más un cuarto, eso es 5 cuartos. Entonces las coordenadas del foco serían 2,5 cuartos. ¿De dónde salió 5 cuartos? Bueno, de sumar 1 más un cuarto. Ahora, ese 5 cuartos ya dijimos que se puede convertir en decimal y tendríamos que el foco sería 2,1.25. Recordemos que el foco lo que hace es aumentar una distancia de P, en este caso es un cuarto, subir entonces 0.25. Ahora, la distancia del vértice a la directriz también vale P. En este caso, P vale un cuarto, que ya sabemos que es 0.25. Solo que en este caso, el vértice queda hacia abajo. Así que a este 1 le vamos a tener que restar 0.25. Así que la directriz quedaría debajo del vértice y en ese punto vamos a trazar la recta. A esta recta se le llama directriz y su valor va a ser de 0.75. Observe que a 1 le restamos 0.25. Así que la directriz va a ser igual Y igual a 1 menos un cuarto. Y si restamos 1 menos un cuarto, eso es Y igual a 3 cuartos. Entonces la ecuación de la directriz sería Y igual a 3 cuartos. Pero si usted lo quiere en decimal, pues puede poner Y igual a 0.75. Esa sería la ecuación de la directriz de esta parábola. Entonces ya hemos graficado su directriz, hemos graficado su vértice y hemos graficado su foco, que es lo que pedía el problema. Veamos el ejemplo número 2 que dice: determina la ecuación que resulta al desplazar la parábola y igual 2x al cuadrado, 3 unidades horizontales y una unidad vertical. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la ecuación en su forma base. En este caso, la forma base de la ecuación ya está dada. Y es igual a 2x al cuadrado, que sería esta. Ahora, a esta ecuación yo le voy a empezar a hacer las modificaciones que me están pidiendo. 3 unidades horizontalmente y una unidad verticalmente. Observe lo siguiente. Esta ecuación que está en su forma base tiene esta forma. Y usted se preguntará, ¿por qué? Bueno, observe lo siguiente. X está al cuadrado. Aquí tenemos a x cuadrado. Solo que ahora x cuadrado tiene coeficiente y el coeficiente es 2.
Así que no ocuparíamos esta ecuación, sino que ocuparíamos esta que está aquí abajo. 1 sobre 4p de x cuadrado igual a y. De esa manera, x está al cuadrado y observe que su coeficiente es positivo. Como x está al cuadrado y el coeficiente de x cuadrado es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. Recordemos que cuando x está al cuadrado y su coeficiente es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. Bueno, ya hemos comparado entonces y ya sabemos que esta ecuación representa una parábola que se abre hacia arriba. La variable x está siendo afectada por la potencia cuadrada y además el coeficiente de x cuadrado es positivo. Por esa razón, la parábola se va a abrir hacia arriba. Ahora, lo que voy a hacer es graficar el plano cartesiano y voy a graficar también esta ecuación. Le voy a dar valores a x. Si x vale menos 2 al cuadrado, eso es 4. Pero como está siendo multiplicada por 2, 4 por 2, eso es 8. Así que cuando x vale menos 2, y vale 8. De la misma manera, si a x le doy el valor de menos 1 al cuadrado, eso es 1. Y 1 por 2, eso es 2. Significa que cuando x vale menos 1, y vale 2. Ahora, si a x le doy el valor de 0, 0 al cuadrado es 0. Y si 0 lo multiplico por 2, 0 por 2, eso es 0. Así que cuando x vale 0, y también vale 0. Y colocaría el punto en el origen. Si x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Y si multiplico 1 por 2, eso es 2. Así que cuando x vale 1, y vale 2. De la misma manera, cuando x vale 2, 2 al cuadrado, eso es 4. 4 por 2, eso es 8. Así que cuando x vale 2, y vale 8. Ahora ya tenemos 5 puntos. Y con esos 5 puntos basta para poder trazar la curva y ver el comportamiento de la parábola. Esa sería la parábola para la ecuación y igual a 2x al cuadrado. Ahora, como la parábola se desplaza 3 unidades horizontalmente, este menos 3, recordemos que nos indica si la parábola se mueve de un lado hacia otro y en qué dirección. Observe que como la parábola se desplaza menos 3 unidades horizontalmente, significa que todos sus puntos se desplazan 3 unidades hacia la derecha. Recordemos que horizontalmente significa de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Así que como me está diciendo que la parábola se desplaza menos 3 unidades horizontalmente, este menos 3 indica que la parábola se va a mover 3 unidades hacia la derecha. Así que le voy a colocar estas flechitas. Esas flechitas lo único que indican es que los puntos se van a mover 3 cuadritos o 3 unidades hacia la derecha. Y voy a ubicar también los puntos. Así que esta sería la parábola que se ha movido 3 unidades hacia la derecha. ¿Y qué hacemos cuando la parábola o sus puntos se mueven 3 unidades hacia la derecha? Lo que hacemos es modificar a x cuadrado y le vamos a agregar menos 3. Así que x estaría acompañado por menos 3. Este menos 3 me indica a mí que la parábola se ha movido 3 unidades hacia la derecha. Este menos 3 está restando a x. Entonces,
cuando este número esté restando a x, significa que los desplazamientos son a la derecha o a la izquierda. Como en este caso, menos 3 está restando a x, significa que la parábola se desplaza 3 unidades hacia la derecha. Ahora el ejercicio dice que también la parábola se desplaza una unidad verticalmente. Como la parábola se desplaza una unidad verticalmente, observe que este 1 es positivo, significa que sus puntos se van a desplazar una unidad hacia arriba. Recordemos que los movimientos verticales son hacia arriba y hacia abajo. Así que todos los puntos se van a mover una unidad verticalmente, pero como este 1 es positivo, significa que se van a mover una unidad hacia arriba. Si este 1 hubiese sido negativo, entonces todos los puntos se hubiesen movido una unidad hacia abajo. Pero como el 1 es positivo, todos los puntos se van a desplazar una unidad hacia arriba. Así que le voy a colocar estas flechitas indicando que los puntos suben y la parábola quedaría graficada de esa manera. Observe que todos los puntos subieron una unidad y por tanto toda la parábola sube una unidad. Ahora, ¿de qué manera podemos representar que este 1 sube una unidad en la ecuación? Entonces, le agregamos un más 1 afuera. Este más 1 significa que la parábola sube una unidad de manera vertical. Dado que el vértice de la parábola se encontraba en el origen, el vértice se mueve 3 unidades hacia la derecha, o sea, en el eje X. Observe, estaba en el origen y se movió 3 unidades hacia la derecha. Y también se movió una unidad hacia arriba, en el eje Y. Las coordenadas del vértice son 3,1 y lo voy a colocar aquí. Ahora, dado que el coeficiente de x menos 3 al cuadrado es 2, recordemos que aquí el coeficiente de x menos 3 al cuadrado es 2, entonces 1 sobre 4p es igual a 2. Recordemos, 1 sobre 4p es el coeficiente en la fórmula y es el que acompaña a x cuadrado. Este 2 es el coeficiente, pero de esta ecuación. Así que 1 sobre 4p sería igual a 2. Así que lo que vamos a hacer en este caso es despejar la letra p. 4p está dividiendo, va a pasar a multiplicar a este 2. Entonces quedaría, a este lado solo quedaría 1. Y este 4p pasaría a multiplicar a 2. Entonces quedaría 1 igual a 2 por 4p. Aquí podemos multiplicar 2 por 4, eso es 8. Entonces quedaría 1 igual a 8p. Ahora, si a p lo quiero despejar, necesito que este 8 que está multiplicando pase a dividir al otro extremo. Y de esa manera p es igual a 1/8. Ahora, recordemos que la distancia del vértice al foco es p igual a 1/8. Recordemos que la distancia del vértice al foco es p y la distancia del vértice a la directriz también es p. Solo que en este caso ya sabemos que p vale 1/8. Y 1/8 es equivalente a 0.13 aproximadamente. Así que la distancia del vértice al foco va a ser 0.13, o si usted gusta trabajar, pues hágalo con 1/8. Sabemos que este es el vértice, 3,1. A partir del vértice yo voy a modificar sus coordenadas para calcular el foco. En 3 quedaría lo mismo. De 0 a 3 quedaría lo mismo, porque el foco quedaría sobre la coordenada de 3. Pero en Y lo modificaríamos, puesto que el foco queda una distancia separada del vértice. Es decir, que a partir del vértice el foco va a subir 0.13 unidades hacia arriba. Entonces, a este 1 yo le tendría que sumar 0.13 hacia arriba para que
pueda graficar yo el foco. Así que en 3 quedaría el mismo, porque el vértice y el foco van a estar sobre 3. Pero a este 1 yo le voy a sumar un octavo. Entonces el foco quedaría con coordenadas 3,9 octavos. Solo que 9 octavos, si ustedes gustan, pueden trabajarlo con decimales, quedaría como 3,1.13. Y si yo lo quiero graficar, tendría que colocar el foco en esta ubicación, que sería el foco cuyas coordenadas son 3,1.13, sería 3 en X, y a partir del vértice tendríamos que subir 0.13 unidades hacia arriba. Así que sería una distancia de 0.13 hacia arriba y el foco quedaría en ese punto. Las coordenadas de ese foco serían 3,1.13. Ahora, para graficar la directriz, sabemos que la distancia del vértice a la directriz también es un octavo o 0.13 de manera decimal. Ahora, lo que voy a hacer es que a este 1 yo le voy a restar 0.13 para poder ubicar un punto y trazar la directriz. Así que a 1 le voy a restar 0.13 o en todo caso sería un octavo. Y es igual a 1 menos un octavo. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué le pone y? Recordemos que como es la ecuación de una directriz, es una recta que corta al eje Y en un punto dado. Así que vamos a restar 1 menos un octavo. A este 1 le vamos a restar un octavo, que es 0.13. Y el resultado sería 0.88. Bueno, en todo caso, si lo queremos en fracción, quedaría 1 menos un octavo, eso es 7 octavos. Pero si ya lo quiere en decimales, pues eso sería una división, efectuar esta división 7 entre 8 y el resultado es 0.88. Así que vamos a ubicar el punto, ese punto amarillo que queda debajo del vértice es 0.88 y en ese punto vamos a trazar la recta. A esa recta se le llama directriz y su ecuación es y igual 0.88 o 7 octavos para ser más específicos. Veamos ahora el ejemplo número 3, el último ejemplo de este tema, y dice: grafica la parábola determinada por la ecuación y menos 2 igual a menos 2 multiplicando a x más 1 al cuadrado. Observe que en este caso x más 1 está en paréntesis elevado al cuadrado. El coeficiente de x para este caso sería menos 2 y observe que y está siendo acompañado por menos 2. Lo que yo necesito es que y quede despejada, o sea, quede solita. Así que este menos 2 lo voy a trasladar al otro extremo a sumar. Entonces quedaría en el miembro izquierdo y en el miembro derecho quedaría menos 2 multiplicando a x más 1 al cuadrado y este menos 2 que estaba restando pasa al otro extremo a sumar. Ahora vamos a trabajar con esta ecuación. Con esta es la que nosotros vamos a trabajar por el momento. Sea la parábola en su forma base, lo que vamos a tratar de hacer es llevar esta ecuación en su forma base o empezar a trabajarla en su forma base. Y la forma base es y igual a menos 2 por x al cuadrado. Lo que hemos hecho es eliminar este más 1 y eliminar este más 2. Por el momento, lo que yo voy a hacer es eliminar este más 1 y eliminar este más 2. Ahora, si esta es la fórmula o la ecuación base de la parábola, yo necesito observar sus características para ver cuál es el comportamiento de esta parábola. Para ello vamos a tomar el siguiente gráfico de ejemplo, que fue uno de los esquemas que estaba al inicio de este video, y observe que x está al cuadrado. Vamos a tomar esta ecuación de referencia, no vamos a tomar esta que está aquí arriba, vamos a tomar esta que está aquí abajo. ¿Y por qué?
Bueno, porque en este caso y está despejada y en este caso también y está despejada. Además, x al cuadrado tiene coeficiente que es 1 sobre 4p, negativo. Y este de igual manera es negativo. Así que observe que x al cuadrado aparece también x cuadrado en la ecuación y el coeficiente de x cuadrado es negativo. Aquí es negativo y aquí es negativo. De esa manera yo puedo decir que esta ecuación tiene esta forma y por tanto al graficar esta ecuación se me va a generar una parábola abierta hacia abajo. Así que observe que la variable x está siendo afectada por la potencia cuadrada y su coeficiente es negativo. De esa manera sabemos que la parábola es abierta hacia abajo con esas características. Ahora voy a dibujar el plano cartesiano y al dibujar el plano cartesiano también voy a dibujar la parábola representada por esta ecuación que es la forma base. Ahora sabemos que y es igual a menos 2 por x al cuadrado. Lo que voy a hacer es darle valores a x para obtener valores en y de esa manera formar coordenadas que son los puntos en el plano cartesiano. Así que voy a iniciar dándole valores a x. X vale menos 2. Si x vale menos 2 al cuadrado es 4. Pero ese 4 va a ser multiplicado por menos 2. Entonces 4 por menos 2 es menos 8. Así que cuando x vale menos 2, y vale menos 8. Ahora, si x valiese menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. Y 1 por menos 2 es menos 2. Así que cuando x vale menos 1, y vale 2. ¿Qué sería este? Menos 1, menos 2. Ahora, si x vale 0, 0 al cuadrado es 0. Y 0 por menos 2 es 0. Así que cuando x vale 0, y también vale 0. Ahora, cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Y 1 por menos 2 es menos 2. Así que cuando x vale 1, y vale menos 2. También podemos darle el valor de 2 a x. 2 al cuadrado, eso es 4. Y 4 por menos 2, eso es menos 8. Así que cuando x vale 2, y vale menos 8. Y observe que hemos dibujado 5 puntos en el plano cartesiano. Ahora, lo que yo voy a hacer es unirlos con una curva que representa a la parábola. Los puntos únicamente los construimos para que usted pueda observar cuál es el comportamiento de la curva en el plano cartesiano. Ahora, observe que en la forma base, en esta forma, a la variable x se le suma 1. Aquí, observe que como aparecía menos 2x, aquí aparece menos 2x pero al cuadrado. Ahora, a esta x se le está modificando y se le está agregando un 1. ¿Qué significa ese más 1? Bueno, ese más 1 significa que la parábola se va a mover una unidad, pero hacia la izquierda. Significa que todos los puntos se van a mover una unidad hacia la izquierda. Vuelvo y repito, como x está siendo afectado por un más 1, que es este, aquí está este mismo, entonces la parábola se tiene que mover una unidad hacia la izquierda. Y les voy a colocar las flechitas. Estas flechitas deben moverse únicamente una unidad. Así que voy a mover esta curva una unidad hacia la izquierda. Y quedaría de esta manera. Ahora observe que a la expresión menos 2 por x más 1 al cuadrado se le están sumando 2 unidades. Que sería esto, ¿sí? Este más 2. Lo vamos a escribir aquí para que quede más claro. Observe que a esta expresión
se le están sumando 2 unidades. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cada punto de la parábola se mueve 2 unidades hacia arriba. Cada uno de estos puntos que hemos graficado los vamos a desplazar una unidad hacia arriba. Para ello les voy a dibujar estas flechitas indicando que su desplazamiento es verticalmente hacia arriba. Así que voy a trasladar 2 unidades, cada puntito se va a trasladar 2 unidades hacia arriba y la gráfica quedaría desplazada 2 unidades hacia arriba. Ahora, dado que el vértice de la parábola se encontraba en el origen, el vértice se mueve una unidad hacia la izquierda. Recordemos que estaba en el origen y se movió una unidad hacia la izquierda y luego se movió 2 unidades hacia arriba. Las coordenadas del vértice serían menos 1,2. Esas serían las coordenadas del vértice, menos 1,2. Recordemos que 1 sobre 4p es el coeficiente de x al cuadrado en la fórmula, solo que en x más 1 al cuadrado el coeficiente es menos 2. Así que podemos establecer esa igualdad. Vamos a decir que 1 sobre 4p es igual a menos 2. Vuelvo y repito, 1 sobre 4p es el coeficiente de x cuadrado en la fórmula, pero para esta expresión el coeficiente de x más 1 al cuadrado es menos 2. Así que 1 sobre 4p es igual a menos 2. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar p para calcular su valor. 4p está dividiendo, pasa a multiplicar a menos 2. Así que en el miembro izquierdo quedaría 1 y en el miembro derecho quedaría menos 2 multiplicado por 4p. Aquí efectuamos esta multiplicación. Menos 2 por 4, eso es menos 8. Quedaría 1 igual a menos 8p. Y este menos 8 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir porque la idea es dejar a p solita. Así que p quedaría solita, este menos 8 que está multiplicando pasa a dividir a 1. Entonces quedaría menos 1/8 y ese sería el valor de p. P valdría menos 1/8. La distancia del vértice al foco es p, pero como p vale 1/8, entonces sabemos que aproximadamente 1/8 equivale a 0,13. Como la gráfica está abierta hacia abajo y el foco es un punto que está adentro de la parábola, vamos a decir entonces que su foco va a quedar debajo del vértice. Si el vértice está en menos 1,2, entonces el foco va a quedar debajo de él. Para calcular las coordenadas del foco voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar como referencia las coordenadas del vértice, menos 1,2. Solo que como el foco va a quedar abajo, a este 2 yo le tengo que restar 1/8. O en todo caso 0,13 si lo voy a trabajar con decimales. Así que a 2, que es la distancia que está de 0 a 2 en el eje Y, le tendría que restar 0,13 o 1/8. Así que menos 1 quedaría intacto. Pero a este 2 yo le voy a restar menos 1/8. Tanto el vértice como el foco van a quedar en la misma coordenada de menos 1. Pero en 2 el foco va a quedar abajo. Así que a este 2 le voy a restar menos 1/8. Bueno, 2 menos 1/8, eso es 15/8. Entonces, las coordenadas del foco serían menos 1,15/8. Y si yo lo quiero en decimales, pues quedaría que las coordenadas del foco son menos 1,1.88. Ahora, esas serían las coordenadas del foco. Lo voy a graficar aquí. Ese puntito amarillo es el foco cuyas coordenadas son menos 1,1.88. Observe que 1.88 es menor que 2, puesto que el foco está debajo del vértice. Ahora, si yo quiero graficar
la directriz, recordemos que la directriz es una recta, la directriz va a quedar arriba del vértice o va a quedar sobre el vértice. Así que recordemos que el parámetro P es la distancia del vértice a la directriz. Así que la distancia del vértice a la directriz va a ser 1/8 o en todo caso 0.13. Entonces, la directriz quedaría de la siguiente manera. Y es igual a 2, a este 2 del vértice, yo le voy a sumar 1/8. Entonces voy a sumarle a ese 2, le voy a sumar 1/8. Y eso sería 17/8. A 2 le sumé 1/8 y eso es 17/8. Y en decimales eso es 2.13. Así que esa sería la ubicación de la recta. La recta corta al eje Y en 2.13. Voy a colocar el punto. Este punto es 2.13. Vea que está arriba de 2 a una distancia de 0.13. Y por ese punto va a pasar la directriz, cuya ecuación es y igual a 2.3. Ahora, para finalizar, quiero que observe este otro gráfico, este otro esquema. Ahora, al inicio les estaba explicando a ustedes que las gráficas representaban parábolas que estaban centradas o que sus vértices estaban en el origen. Ahora podemos concluir que no necesariamente una parábola siempre va a estar con su vértice en el origen. Muchas veces el vértice también puede estar en diferentes partes del plano y la parábola se va a mover o se va a trasladar o va a efectuar desplazamientos también en el plano cartesiano. Para cuando la parábola se abra hacia arriba y el vértice no está en el centro o no está en el origen, vamos a ocupar esta fórmula. Observe que X siempre está siendo afectada por una potencia cuadrada. Aquí también X está siendo afectada por una potencia cuadrada. Significa que cuando X está siendo afectada por una potencia cuadrada, la parábola puede abrirse hacia arriba o puede abrirse hacia abajo. Pero ¿quién define cuándo se abre hacia arriba y cuándo se abre hacia abajo? Bueno, lo define el coeficiente de Y, que en este caso es 4P. 4P es positivo, la parábola se abre hacia arriba. 4P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. De la misma manera, cuando Y está siendo afectado por el cuadrado, la parábola se puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Solo que cuando 4P, que es el coeficiente de X, sea positivo, entonces se va a abrir a la derecha. Pero cuando sea negativo, se va a abrir a la izquierda. Ahora, para cada uno de los casos, el vértice siempre se va a denotar por las letras H, K. H es la letra que acompaña a X o es el número que acompaña a X, que lo está sumando o lo está restando. Y K es el número o es el valor que acompaña a Y, ya sea positivo o negativo. Solo que cuando los extraigamos para formar las coordenadas, vamos a tener que cambiar sus signos. Por ejemplo, si aquí aparece H negativo, aquí lo vamos a dejar positivo. Si aquí aparece K negativo, aquí lo vamos a dejar positivo. Recordemos que estas son las fórmulas que nos van a ayudar a nosotros a poder construir o graficar o identificar cuál es el comportamiento de una parábola en el plano cartesiano. Es importante que tengan estas fórmulas a la mano para cuando vayan a resolver algún ejercicio.